que ambos tengamos las mismas oportunidades procesales. Y fíjense, adelantándonos, porque también va a ser objeto de nuestro curso, pero imagínense este principio de igualdad de partes en el proceso si se observase en materia familiar. Vamos a pensar al esposo que tiene, de acuerdo a nuestro sistema económico y todo, mayores posibilidades económicas que la esposa, y ya no se diga que los hijos, pues fuese tratado de manera igual que la esposa y que los hijos, que puede ser que sean vulnerables. Imagínense ustedes, pues no se podría alcanzar la justicia. Entonces, en materia familiar, el principio de igualdad de partes, que es tan peleado por nosotros los civilistas, no se puede aplicar porque jamás se alcanzaría la justicia. Siempre estaría favorecido la persona que tiene más posibilidades, más capacidad, y las personas que son más vulnerables siempre estarían perdiendo y negándoseles el acceso a la justicia. Entonces, este principio de igualdad de partes en el proceso es un principio meramente civil, donde se piensa que el actor y el demandado están en las mismas condiciones y uno y otro exige ser respetados en esa igualdad. Y cuando nosotros somos abogados de uno de otro, pues siempre procuramos y exigimos y hacemos valer que nos traten en los mismos términos, en igualdad procesal, ¿verdad? Ahora, hay otro principio procesal, el de la economía procesal. Miren, nosotros en nuestra sociedad siempre pretendemos hacer más con menos. Ese es el principio de economía procesal. Hay que hacer más con menos. Y acá, ¿cómo se aplica? Si nosotros tenemos la intención, desde nuestra Constitución, de tener acceso a una justicia pronta y expedita, pues coincide plenamente eh, con este principio. Hay que tratar de hacer más con menos. Y tiene relación con otro principio procesal también que se llama de la eventualidad, donde este principio de la eventualidad significa que se deben llevar a cabo el mayor número de eventos procesales en un mismo momento para que no se estén llevando a cabo en forma distinta y hagan más tardada la administración de justicia. ¿Cómo es esto? Miren, primero, cuando a mí me tocó estudiar el derecho procesal civil, nosotros teníamos un procedimiento que establecía primero la demanda, después la contestación de la demanda, después las pruebas, luego los alegatos y luego la sentencia. Hoy el nuevo procedimiento, por los principios de economía procesal y de acumulación, que establece, bueno, que junto con la demanda se deben ofrecer las pruebas. Después hay una conciliación para ver si se resuelve, pero después, cuando viene la contestación de la demanda, también se acompañan las pruebas. Hay una sola audiencia donde se desahogan las pruebas, se formulan los alegatos de las partes en una sola audiencia y al final se cita para sentencia. Ya luego se dicta la sentencia. Quiere decir que ha habido una reducción de estos momentos procesales y una acumulación de eventos en las audiencias para hacer el procedimiento más corto. Cuando nosotros estamos llevando a cabo un juicio, pues siempre alegamos en nuestro favor ese principio de economía procesal. Vamos a pensar que hay la necesidad de avanzar de una a otra de las etapas del juicio y nosotros vamos a ver al juez: oiga, licenciado, pues eh, no ha pasado usted los autos a sentencia, no obstante que ya se llevó a cabo la citación a sentencia. Si el juez, vamos a pensar que en una pues, interpretación eh, formalista de la ley nos dijese: licenciado, preséntemelo usted por escrito, solicíteme que ya llevan más de tantos días y que ya pide usted que pasen los autos a sentencia. Bueno, nosotros le podíamos decir al señor juez, con respeto, ¿verdad? Señor juez, por economía procesal, pues ya lo tiene usted acordado, cuál es el sentido de que yo nuevamente lo pida. Si el juez es sensible, seguramente les va a hacer caso. Si no, pues aunque vayamos en contra de este principio, vamos a tener que solicitárselo nuevamente, pero
por lo menos la situación de el argumento ahí estará presente, por economía procesal, licenciado. No es necesario que yo se lo pida, ya está ordenado. Bueno, entonces este principio nos va a servir siempre a nosotros y les va a servir si son litigantes o si un día llegan a ser eh, legisladores para que este principio siempre se observe, el principio de economía procesal y de acumulación. Otro principio que nosotros tenemos en la materia procesal civil es el principio de preclusión. Este principio de preclusión hace que los abogados siempre estemos pendientes y con mucho cuidado de las cosas. ¿Por qué? Porque la preclusión es la pérdida de un derecho procesal por no ejercitarlo correctamente o por ejercitarlo fuera de tiempo. ¿Cómo sería? Vamos a pensar que nosotros nos inconformamos o queremos presentar un recurso en contra de una resolución judicial y presentamos nuestro recurso de reclamación y ocurre que no era el recurso que procedía, sino el recurso de apelación, pues nos equivocamos. Hicimos uso equivocadamente de un recurso, pues precluye nuestro derecho. Ahora, ¿qué pasa si lo hacemos fuera de tiempo? También precluye. ¿Cómo es la preclusión? Pues vamos a pensar que la ley dice que después del emplazamiento tenemos nosotros 12 días para dar contestación a la demanda y nosotros nos equivocamos, no llevamos adecuadamente la cuenta y presentamos nuestra contestación de demanda en el día 13. Pues ya precluyó. O sea, no contestamos la demanda y perdimos el derecho de ofrecer pruebas porque es un término fatal. Solo lo podemos hacer valer dentro del lapso que la ley establece y lo hicimos fuera del mismo. Ahora, una forma de la preclusión dentro de nuestro sistema procesal es la caducidad de la instancia. Cuando nosotros no promovemos durante determinado tiempo, entonces hay la existencia de la caducidad y aquí la no promoción debe ser imputable a una de las partes, porque miren, vamos a pensar que ya se celebraron las pruebas, se citó a sentencia y pasan los autos a sentencia. Entonces, el juez no saca la sentencia en un mes, 2 meses, 3 meses y el juez no puede alegar que ya caducó porque ya no está a cargo de las partes promover. Si las partes no promueven, puede haber la caducidad, pero si ya está a cargo de la autoridad, pues ya no puede operar la caducidad, que la caducidad es una forma de perder un derecho procesal porque se termina la instancia y el expediente se archiva como si se hubiera terminado, aunque el asunto se llama sub judice o sujeto a una decisión, pero de fondo, porque de forma caducaría y se archivaría. Entonces, acá nosotros, sabedores de que hay una preclusión, siempre estamos pendientes de ejercitar los derechos en forma correcta, de ejercitarlos en el tiempo que la ley marca, para que no precluyan en nuestro perjuicio. Pero también siempre estamos pendientes porque la preclusión es para ambas partes. Acuérdense que hay igualdad de partes. Entonces, si la parte contraria no ejercita sus derechos correctamente o los ejercita fuera de tiempo, pues entonces van a caducar o van a precluir. Entonces, tenemos que estar siempre muy pendientes. Ahora, hay otro principio procesal. Este principio se llama instancia a petición de parte, que normalmente es el que prevalece en la materia procesal civil frente a otro principio que es el de oficiosidad. El principio de instancia a petición de parte significa que nosotros siempre le tenemos que estar pidiendo al juez las cosas. Y el principio de oficiosidad significa que la autoridad de mutuo propio lo va acordando porque así lo dispone la ley. Entonces, la mayor parte de la materia procesal civil se rige bajo el principio de instancia a petición de parte. Nosotros, de hecho, siempre que llevamos un juicio, nos sentimos responsables de ir pidiendo las cosas, de irlas haciendo avanzar y el principio de oficiosidad pues prevalece más en materias como la familiar. ¿Por qué? Porque en materia familiar hay que tratar desigual a los desiguales como a
los vulnerables hay que apoyarlos, y si al interesado, que es, por ejemplo, el, el deudor alimentario, no le interesa el pago de los alimentos, bueno, pues si les interesa a los acreedores, y también la autoridad está obligada, y aunque no se lo pidan, oficiosamente tiene que hacer lo necesario para garantizar el pago de los alimentos y para obligar a que paguen los alimentos, por ejemplo. Entonces, ahí este principio de oficiosidad está plenamente vigente, pero nos sorprendería a nosotros que en materia procesal civil, si tenemos nosotros un embargo, bueno, el juez inmediatamente diga, bueno, después del embargo voy a iniciar el procedimiento de remate. Ni lo crean. O sea, ¿qué vamos a tener que hacer? Ah, bueno, ya tenemos el embargo, vamos a llevar a cabo nuestro procedimiento de remate, pero todo va a ser a instancia a petición de parte. Entonces, siempre vamos a estar nosotros preocupados, y también eso implica que desde el principio tengamos conocimiento de las cosas que se deben hacer para que las hagamos adecuadamente en tiempo y podamos ir haciendo avanzar los juicios. Un principio procesal civil vigente hasta la actualidad es el de la escritura. Es un principio que no nos debe sorprender, ¿verdad? Porque pues hay la idea de que papelito habla, ¿verdad? Todavía un maestro todavía más antiguo que yo les dirá papelito habla. Y efectivamente, porque se requieren pruebas, entonces en materia procesal civil prácticamente todo es escrito. Y la única forma actual que tenemos de oralidad, ¿verdad?, es que podemos hablar y se este, eh, guarda en un escrito, porque se levanta un acta de lo que nosotros digamos. No obstante eso, sí, ya las modernas tecnologías pues van también repercutiendo en el proceso civil, porque también ya se va permitiendo que se capture información por otros medios electrónicos, que se filmen, o que pues también nos comuniquemos por, como estamos haciendo ahorita en nuestra clase, ¿verdad?, a través de medios electrónicos. Pero el principio básico es la escritura. Sin embargo, no nos debe a nosotros preocupar o sorprender que en un momento determinado este principio de escritura cambie. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos todo tiende a la oralidad. Y fíjense bien, tampoco se sorprendan ustedes o creamos, oye, la oralidad es lo más moderno. Yo cuando platicamos de la oralidad, pues siempre les comento a los alumnos el antecedente de los notarios, ¿verdad? Que el notario todo lo pretendemos hacer en forma escrita, y que nuestros pues, antepasados remotos, los tabeliones Cerati que estaban allá en Roma, pues guardaban lo que fue la escritura pública en un momento en tablas y las cubrían de cera. Pero imagínense ustedes, tablas y cubiertas de cera. Bueno, eso era la conclusión, porque todo lo que se trataba, pues tendrían que hablarlo. O sea, lo que se asentaba en esas tablas cubiertas de cera era ahora sí que el resumen. Y junto de donde estaba el tabelión Cerati, pues estaban los antecedentes remotos de el Iudes, el Magíster, todos ellos. Y el proceso en ese tiempo, en el derecho romano, ¿verdad? En el periodo ordinario, de las acciones de la ley, o el extraordinario, o el formulario, pues era principalmente oral. Imagínense ustedes que alguien estuviese con la carga de documentar todo en tablas o en algún otro de los materiales de uso común en ese tiempo, pues sería prácticamente imposible. Entonces, la oralidad no es algo nuevo, o sea, la oralidad es la forma normal que nos hemos comunicado. Entonces, hoy, ¿qué es lo que se quiere con la oralidad? Pues darle más rapidez, y también, como ya sabemos que desgraciadamente pues las personas, como está el comentario, ¿verdad?, de que alguien crea una ley y en el momento que la están creando otro ya está pensando cómo no cumplirla, pues sabemos que no obstante la intención de hacerlo rápido, también lo tenemos que hacer seguro. Entonces siempre hay la conciliación entre pues, estos objetivos, estas intenciones, de que sea rápido pero que sea seguro. Entonces no se sorprendan, la oralidad es una realidad hacia la que vamos. Mis maestros decían, oye, pues es de que
en materia civil puede haber un abogado que sea mudo, porque no es necesario que lo oiga el juez. El abogado siempre escribe todo, el juez ni lo llega a conocer. Hoy va a ser difícil porque ya hacia la oralidad que ya está, por ejemplo, en materia penal, en materia mercantil, en materia familiar, que ya hay muchos procedimientos, que también en materia procesal civil tenemos nosotros un juicio oral sumarísimo y ya se pronunció el pleno del tribunal por los asuntos que se pueden tramitar en juicio oral sumarísimo. Pues vamos hacia la oralidad, y ese Código Federal de Procedimientos Civiles y Familiares, si se llega a aprobar, pues tiene también la oralidad. Entonces, pero es un tema que no nos debe preocupar. Bueno, hay otro principio también. Miren, este principio es de honestidad y de lealtad, pero no porque yo me refiera, oye, es el decálogo del abogado o los mandamientos del abogado. No, porque es una necesidad de que el abogado y sus clientes se conduzcan honestamente con el juez. Y si no lo hacen, entonces, ¿qué pasa? Pues hay un montonal de figuras jurídicas o tipos penales en los que pudiese incurrir el abogado y sus clientes si no se conducen con honestidad y con lealtad para con el juez. Pueden ocurrir en fraude genérico o los fraudes específicos como la malicia, la colusión, el fraude legal, el fraude procesal, y todos traen sanciones. Entonces, cuando nosotros llevamos a cabo el desarrollo de nuestra profesión, pues sabemos que nos tenemos que conducir con honestidad ante el juez, y pues aunque la ley dice que también ante la parte contraria, ¿verdad? Que no es tanto nuestra intención, pero nos debemos conducir honestamente, porque si desgraciadamente no lo hacemos, sí caemos en todas esas figuras jurídicas de los tipos penales específicos del fraude, y pues tener problemas. Incluso la misma obstrucción, hacer las cosas tardadas, es una especie del fraude. Entonces debemos conducirnos con honestidad. Nuestro código tiene en la parte de los principios de, del derecho procesal, pues todos estos desarrollados de distinta manera, porque se refiere a la igualdad del hombre y de la mujer, a que pues también los grupos o comunidades indígenas pues deben tener un apoyo, porque pues están en forma desigual. Pero los principios que rigen la materia procesal civil son los que les comenté a ustedes en esta clase, y que nosotros los vamos a ir viendo a lo largo de toda nuestro programa. El segundo tema de nosotros es el tema de partes en el procedimiento civil. Miren, el concepto de partes, ahí dice, ¿verdad? Partes en los procedimientos judiciales. Miren, cuando nosotros hace un momentito platicábamos del litigio, dijimos que el litigio es un conflicto de intereses y es calificado por el derecho, porque hay muchos conflictos de intereses que no son calificados por el derecho, o sea que son intrascendentes, ¿verdad? Los chismes de las vecinas son intrascendentes, los problemas o las disputas o diferencias en los programas de concurso, que son hoy tan populares, no son calificados por el derecho. Pero cuando el conflicto de intereses es calificado por el derecho, es un litigio. Pero para que exista, les platiqué hace un momentito, tiene que haber la intención de una de las partes de someter y la resistencia de la otra parte a ser sometido. Cuando se da esta existencia de la intención de someter y la resistencia a ser sometido, y el conflicto además es importante para el derecho, entonces se da el litigio, la litis. Y los que nos envolvemos en esa litis, pues nos llaman litigantes, ¿verdad? Entonces el abogado es normalmente un litigante,
trata de apoyar a una parte que someta o trata de apoyar a otra parte a que defienda. Este es nuestro tercer tema. Parte, entonces, acuérdense ustedes, es el que trata de someter y o al que tratan de someter. Pero además, fíjense bien, estos litigantes tienen algo que se llama el interés jurídico. De momento no lo vamos a abordar a detalle porque el interés jurídico es un presupuesto procesal. Los presupuestos procesales son requisitos indispensables para constituir, tramitar y concluir un procedimiento válido, pero son muy importantes, los vamos a desarrollar más adelante, pero también está relacionado con el concepto de parte, tener un interés jurídico. ¿Qué es el interés jurídico? Es el estado de necesidad en que se halla una parte de someter a la otra, obteniendo pues la declaración de un derecho, una acción concreta del uso de la fuerza coactiva del Estado, o la otra parte en resistirse o en llegar a un arreglo, porque también puede ser su intención de la otra parte en llegar a un arreglo. Entonces, para que sea parte, debe querer someter, debe querer resistirse, pero debe también tener este interés jurídico. Quiere decir que hay quien puede querer someter o puede querer resistirse, pero que no tenga interés jurídico, que no se haya en ese estado de necesidad. La necesidad de los abogados no es un interés jurídico, es un interés profesional. Entonces, este es el concepto de partes. Ahora, el tercer tema, que está muy sencillito y que pues, de una vez lo abordamos para que vayamos concluyendo nuestra clase del día de hoy, dice litigantes, representantes y patronos. Está sencillito, pero está interesante porque, fíjense bien, las partes hoy están obligados a hacerse asesorar en juicio por lo que se llama el abogado patrono. El abogado patrono es un profesionista que ha concluido la carrera de Derecho y que tiene su título registrado en el Tribunal Superior de Justicia. Ese es el requisito del abogado patrono. Y fíjense, derivado del registro de su título y de que terminó su carrera, pues debe tener también su cédula profesional, pero no es requisito para ser abogado patrono en materia procesal civil el tener la cédula profesional. La cédula profesional la da la Dirección General de Profesiones, que es una dependencia federal, pero el título lo da la propia universidad. El que tenemos que tener registrado es nuestro título. Entonces, cuando alguien comparece a juicio, está obligado a hacerse representar o asesorar por un abogado patrono. El abogado patrono tiene las facultades de un mandatario para pleitos y cobranzas. O sea, puede formular escritos, interponer recursos, acudir a las audiencias, consultar los expedientes, pero fíjense bien, no puede desistirse, o sea, no puede renunciar al juicio, no puede otorgar un perdón, no puede darse por pagado. ¿Por qué? Porque eso solo lo puede hacer la persona que es el parte en el juicio, a menos que si es un mandatario legal autorizado para pleitos y cobranzas, en el mandato se le faculta expresamente, además tienes facultades para desistirte, además tienes facultades para otorgar perdón, además tienes facultades si se trata de una herencia para repudiarla, solo si lo tiene en un poder. Pero las facultades que la ley concede al abogado patrono son las de un mandatario para pleitos y cobranzas. Pero sí es una carga procesal, a menos que el que es parte en el juicio sea también abogado, que sea conocedor de derecho, o a menos que renuncie a su derecho de tener un abogado porque diga que no lo quiere, en cuyo caso el Estado le dirá que pues puede proporcionarle a un defensor, lo que se llaman los defensores antes de oficio y defensores sociales. Entonces, es muy interesante porque hoy todos, para bien de nosotros los abogados, todas las partes tienen que hacerse asesorar de un abogado. El abogado patrono
tiene que firmar con quien es parte en el juicio todos sus escritos. Y es interesante, les comento, porque el abogado patrono normalmente pues ya es un abogado que tiene ya cierta experiencia, está titulado, tiene su título registrado en el Tribunal Superior de Justicia, o sea, ya se dedica al ejercicio profesional. Fíjense, no le dicen que tenga registro federal de contribuyentes, o sea, le dicen que tenga su título registrado. Bueno, pero el abogado ya tiene su despacho, entonces empieza a requerir el apoyo de personas que hagan sus prácticas profesionales, que comúnmente les llamamos nosotros pasantes, ¿verdad? Porque la situación de sus prácticas y de su servicio social, que ese es el que corresponde al término pasantía, pues es una calidad de los alumnos ya al terminar prácticamente su carrera, la que ustedes van a tener en un futuro cercano. O sea, van a hacer sus prácticas en algún lugar y van a hacer también su pasantía, o sea, su servicio social. Y no obstante eso, bueno, también en despachos particulares nosotros vamos, oye, queremos practicar, y ahí nos llaman pasantes. Pero la verdad es que en ese caso, normalmente lo único que somos autorizados para recibir notificaciones personales, porque el abogado patrono que firma los escritos dice, y autorizo para que también reciban notificaciones en mi nombre los pasantes de derecho o los SE, los ciudadanos, y ahí vienen todos los compañeros que van a practicar en un despacho. Entonces, ahí son los primeros encuentros de ustedes con la práctica profesional. Ojalá que lo tengan rápido, ¿verdad? ¿Qué les recomiendo? Bueno, pues que cuando ya ustedes decidan incorporarse, hacer sus prácticas, pues lo hagan ya que tengan los conocimientos indispensables. Básicamente de procesal civil, porque es de las materias de derecho común más socorridas, entonces van a tener que saber ustedes dónde están los juzgados, qué libros van a checar, a qué persona del juzgado van a ver, cómo van a publicar los edictos. No les voy a pasar como un compañero mío que íbamos en segundo semestre de la carrera y que llegó, ahora sí que muy presumido con nosotros y nos dijo, ya estoy de pasante. Llegó feliz el compañero porque además entró a un muy buen despacho. Ya estoy de pasante. Oye, qué bueno. Y ya. A la otra semana llegó muy triste, casi llorando mi compañero, porque lo mandaron a publicar edictos. ¿Y qué te pasó? Pues es que publiqué mal los edictos. Pues, ¿por qué? Los publiqué viernes, sábado y domingo. O sea, sábado y domingo eran días inhábiles. ¿Y qué hizo el abogado? Pues lo hizo que volviera a pagar los edictos en días hábiles. Entonces, bueno, les recomiendo que cuando estén en un despacho, si todavía no han llevado el tema del que les preguntan o del que les plantean, pregunten ustedes, porque si no se vayan a equivocar con mi compañero. Entonces, bueno, con esto damos por concluida la clase del día de hoy, compañeros, y ya nos vemos por este medio el próximo jueves. Que estén muy bien y recuerden sus reportes de lectura después de 4 clases, desde el viernes hasta el lunes. Bueno, que estén muy bien. Hasta luego, compañeros. Adiós.